Hola, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Soy Asenet López en esto que es Ascendant, una iniciativa para el crecimiento personal, el desarrollo humano y el fortalecimiento de las empresas. El día de hoy quiero hablarte de la segunda parte de lo que son los tips para una mejor comunicación. Y bueno, comenzamos por la comunicación con nosotros mismos. ¿Sí? Tenemos tres niveles de comunicación o más. Entonces, el primero es la comunicación con nosotros mismos. ¿Cómo llevamos este diálogo interno? ¿Solamente son críticas? ¿Solamente son malas palabras? ¿Solamente son halagos? ¿Qué es lo que estamos viendo en nosotros o que estamos ocultando, consciente o inconscientemente, que nos hace tener una percepción diferente, a veces peligrosamente diferente de lo que los demás captan? Entonces, ¿por qué es importante este tipo de comunicación? Pues porque nos ayuda a saber en dónde estamos, quiénes somos. Ciertamente podemos querer alcanzar a lo mejor un objetivo y al tener una percepción a lo mejor muy baja, nuestra autoestima a lo mejor no como debería de ser, entonces ese objetivo se nos va a hacer muy difícil de conseguir y no vamos a querer avanzar el peldaño siguiente o no nos vamos a interesar siquiera por merecer algo porque creemos que no podemos alcanzarlo y que no tenemos con qué, que no lo merecemos, que no hemos hecho nada, que no lo valemos, etcétera. Entonces, a lo mejor si tenemos un diálogo negativo todos los días con nosotros mismos, pues va a ser mucho más complicado. Entonces, podemos observar qué es lo que nos decimos al mirarnos al espejo o cuando estamos haciendo algo y nos equivocamos o que estamos escribiendo o haciendo una tarea sencilla y cometemos un error o se nos cae algo, etcétera. O sea, hay veces que decimos, ay, qué tonto, o ay, qué tonta soy, ¿no? O con otras palabras. Entonces, pues ok, una vez o dos está bien, yo creo, pero en realidad no deberíamos decirnos eso. ¿Sabes por qué? Porque nuestro cerebro es bien obediente y nuestro cerebro inmediatamente procesa eso como verdad y como una verdad y se acabó. Entonces, al momento en que ya se llega a una situación más complicada, compleja, una tarea donde requiere que tus habilidades salgan a flote, pues el cerebro te va a recordar, claro que no puedes porque eres un tonto o eres una tonta. Entonces, vamos teniendo cuidado porque estas palabras son sumamente importantes, sí tienen peso, sí tienen una implicación y entonces tendríamos que revisar todos los días, suponte tú durante una semana, cómo reaccionaste ante ciertas circunstancias o cuando te levantaste. Digo, ya sabemos que cuando nos levantamos no somos como la estrella de cine, ¿no? O los más hermosos del planeta, pero de todos modos tenemos que observarnos, ver qué somos, qué tenemos, nuestras manos, los ojos, el cabello, todo lo que nos conforma, nuestra voz, nuestro todo. Y entonces decir, eres una persona valiosa, eres una persona hermosa, eres una persona única y tienes todo esto por darle al mundo. O sea, a lo mejor no hemos visto nuestras habilidades de pensamiento, de comunicación, las tareas que hacemos, cómo cocinamos, nuestra forma de cantar, qué sé yo. Entonces, es muy importante ese diálogo con nosotros y ser positivos todo el tiempo. No quiere decir, como mencioné hace ratito, que vamos a estarnos alabando todo el tiempo. Yo soy magnífico, yo soy la mejor de todo. O sea, sí tenemos que balancear esta visión. Yo puedo decir, percibo esto que está muy bien, que yo me siento perfectamente satisfecha o satisfecho con esto. Y hay cosas que me gustan, pero podría cambiar o podría mejorar. Tan tan se acabó, hasta ahí el cuento. Y trabajar sobre esas cosas que quiero mejorar. Y decirnos, voy avanzando, voy bien, ánimo.
No todos los días avanzamos lo mismo, eso se entiende, ¿no? Pero vamos dándonos oportunidad. Ahora, el otro tipo de diálogo es ahora sí con otra persona. ¿Con qué palabras nos expresamos? Si 7 de cada 10 palabras son insultos y maldiciones, pues te aseguro que esa autoestima de ambas personas va a llegar un momento en que se va a quebrar. O traes una carga de resentimiento, de violencia, de todo que se acumula y acumula y acumula. Y cuando llega un punto de discusión, de tristeza, de una situación conflictiva, etcétera, aquello sale como bomba atómica. Entonces, no es recomendable que tú te dirijas a los demás con palabras altisonantes, con groserías, con insultos, críticas y demás. No, no es lo mejor, ni para ti ni para la otra persona. En ocasiones decimos, pues yo voy a hablar como me dé la gana y punto. Pues sí, pero entonces cuando te hablen a ti de malas maneras, por favor no te quejes. No digas nada, no reclames y sonríe y ya está. A veces lo aguantamos, pero dices, cuando estoy en un punto álgido, en un punto de dolor, de situaciones delicadas, pues no nos cae muy bien. Entonces, sí hay que tener cuidado en cómo nos expresamos y además en ser claros con los demás. Si tú por decir, aprendes a decir sí cuando debes decir sí o sientes que hay que decir sí y no cuando hay que decir que no, ya estás del otro lado. Realmente son las dos palabras más potentes en el universo, sí y no. Con eso podemos generarnos o formar nuestra personalidad y formar nuestro camino. Delimitamos con eso lo que sí va a estar en nuestra vida y lo que no. Todo lo que rechacemos va a conformar un carácter, todo lo que aceptemos también. Entonces, sí y no son las palabras más importantes de la vida. Después de eso, las palabras, por favor, gracias. ¿Sí? Gracias creo que es una palabra que nos abre puertas, que nos hace mejores personas y que nos prepara para recibir. A veces hay que aprender a agradecer antes, no a veces, siempre hay que aprender a agradecer desde antes de recibir las cosas, sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos oración, cuando estamos disponiéndonos a aterrizar nuestros objetivos de vida, nuestros propósitos, lo que soñamos, lo que queremos. Cuando lo quieres obtener, bueno, pues hablas de manera positiva sobre eso, como que ya lo tienes. Y a lo mejor no va a llegar ese mismo día o mañana, pero va a llegar de algún modo, del mejor modo que sea posible, el mejor para ti. Ahora bien, estábamos hablando de hablar con otra persona. Bueno, le vamos a dar las gracias, le vamos a sonreír. Siempre que tenemos una interacción nueva con alguien desconocido, da nervios, pero no es necesario ahí soltarle toda tu vida. O sea, simplemente es como ser amables, hablar de un tema común y observar qué pudiera gustarle a esta persona. Pues bueno, sin caer en la obsesión, puedo observar cómo está vestida o vestido y decir, ok, probablemente le guste tal cosa, ¿no? O la música, o el arte, el cine. Entonces, con ese tema puedo yo abrir una conversación simple, o sea, no nos vamos a meter en detalles, ni en sentimientos, ni en emociones, ni en situaciones, no sé, políticas o religiosas, no. Pero vamos a conversar poco a poco, 2 minutos, 3 minutos, con amabilidad y tan tan se acabó. Y así vamos conociendo a las personas, poco a poco, ¿sí? No es posible conocer mucho a alguien en poco tiempo, no es posible. Hay que darle tiempo, hay que permitir que muchos tipos de situaciones ocurran para que nosotros tengamos una idea de cómo es la persona y ser muy observadores. Hay que, en lo posible, mejorar nuestra relación con los demás a través de la observación, a través del buen trato,
a través del servicio, pero sin caer en utilizar a los demás y viceversa, tampoco que nos utilicen, ¿no? Pero sí se tiene que generar poco a poco una comunicación eficaz y tú te vas a ir dando cuenta al hablar con alguien si te entendió o no, si le gusta el tema o no, si rechaza ciertos términos o le son como agradables. O sea, tú te vas a ir dando cuenta y pon interés, pon interés en lo que te dicen. Mira a los ojos o trata de ser amable con la persona. Ser amable significa déjalo hablar, escúchalo. También fíjate cómo reacciona cuando tú quieres hablar o aportar ideas. Ahí te vas a ir dando cuenta también si esa puede ser una amistad. Uno se siente bien con las personas a veces porque saben más que nosotros y nos están enseñando algo, o porque son graciosos y nos hacen reír, o porque, no sé, nos ayudan o algo. Pero es muy importante tomar en cuenta lo que sentimos al estar con la otra persona. Si tú sientes algo negativo, te da temor, sientes algo que ni siquiera puedes identificar o hay un poco de miedo o algo, es mejor alejarse. Es mejor alejarse, no le busques. Si por el contrario te sientes muy bien, ok, ya sabes que con esa persona te sientes bien. No significa que vayas a estar ahí 24 horas o todos los días quieras que esa persona te dé lo que a ti te falta. O sea, no, no te conviertas en un vampiro, ¿no? Entonces, sí vamos a tratar de ver en la otra persona qué es lo que necesita a través de la escucha, de la observación, de una conversación a lo mejor que vaya tomando un poco de seriedad conforme pasen los días, no en el primer momento, ¿no? Eh, en ocasiones, ya cuando estamos frente a más personas, 3, 4, 10 personas, pues a lo mejor no se puede como caer en tanto detalle, ¿no? Pero podemos ser amables, podemos tratar de conversar con la gente de una manera educada, de una manera propositiva, de ser quienes den a lo mejor una idea novedosa, brillante, no caer en cosas grotescas, no caer en cosas vulgares, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? De eso ya está lleno el mundo. Tú nada más entra a internet o mira tu teléfono y estás recibiendo toda cantidad de información. Y creo yo que la forma en la que podemos realmente crecer y aportar algo es seleccionar lo que queremos escuchar, ver y con quién queremos convivir. Así podremos hacer una diferencia en nuestras vidas y por lo tanto en la de los demás. Si yo me la paso viendo contenidos inapropiados, violentos, vulgares, etcétera, pues ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar con los demás? ¿Sabes? Pues de eso. Cada quien habla de lo que trae en el corazón, en la mente, ¿no? Entonces, si vamos a querer ser una persona atractiva para los demás o simplemente agradable, pues hay que tener un poquito de criterio y de decir, bueno, estos temas son más delicados, estos son no tan agradables o tan afortunados o tan populares, entonces pues me espero al momento apropiado para mencionarlos. Siempre hay que tener en cuenta dónde estamos, con quién y si es momento de hablar o es mejor callar, ¿no? Bueno, la última de las comunicaciones creo que sí interesante mencionarlas es entre grupos. Aquí, por ejemplo, podría ser muy importante saber hasta dónde influimos como grupo, como equipo en una comunidad. Si son un grupo que representa a lo mejor los intereses peculiares o particulares más bien de un grupito específico, por decir, de las personas de la tercera edad, contra los jóvenes de tal colonia, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, pero podríamos pensar, ¿y ellos qué tienen en común? Seguramente los jóvenes se van a aburrir muchísimo de hablar con personas de la tercera edad o los de la tercera edad se van a desesperar de que los jóvenes no entienden absolutamente nada y mejor ahí para, ¿no? Entonces, cuando tienen que hablar por alguna razón,
Supongamos que van a hablar sobre el cuidado de los jardines comunes, ¿no? Supongamos. Entonces, sí es importante que veamos, nos interesemos un poco por las costumbres, el vocabulario del otro grupo, quién lo representa o, ¿sabes? Como las generalidades del otro grupo. Entonces, ¿para qué serviría esta conversación y hasta dónde tenemos que llegar? Pues este es el objetivo. Ah, bueno, no perder de vista el objetivo y decir, ok, si yo veo a esos jóvenes como mis sobrinos o mis nietos o mis, no sé, entonces a lo mejor es más fácil. No voy con esa barrera psicológica de, ay, son jóvenes, no, 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 ¿sabes? Y los jóvenes por su cuenta también tienen que decir, ok, son personas mayores, merecen mi respeto, los voy a escuchar, no importa que hablemos con palabras distintas o a ritmos diferentes, pero seguramente también tienen algo importante que decir y sus vidas valen igualitas que las mías, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto decimos, ok, vamos a darnos 5 minutos para que ellos expresen lo que ellos quieren y luego nosotros. Y alguien mide los tiempos y alguien también media ahí la situación por si no se entiende, será como el traductor, ¿no? De estos dos grupos y entonces se va a ir llegando a un punto en común hasta que se soluciona el problema y se lleguen a acuerdos. Entonces, hay cosas que se pueden lograr si hay voluntad, hay cosas que se pueden generar a partir del interés de uno solo de los grupos, pero bueno, hay interés, entonces hay también la intención de llegar a un acuerdo y con quién tengo que hablar. ¿Quién es la persona que se ve como con un poquito más de tolerancia, de paciencia o de sentido común y sobre todo de conocimiento? Entonces, pues vamos a seleccionar, vamos a ir viendo de qué manera nos juntamos, de qué manera convivimos y algo tranquilo, pacífico y que llegue, como dije, a un buen término, ¿no? Entonces, más o menos estos son tips básicos para comprender la comunicación. Ok, hay cantidad de temas, pero creo que esto te puede servir para muchas cosas. Ok, bueno, deseo que estés muy bien y que tengas una excelente semana. Cuídate mucho. Acuérdate, hay que seleccionar lo que escuchamos, vemos, leemos y comunicamos. Hasta pronto.